El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, continuamos nuestra lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, los corintios, y en el día de hoy, en esta primera lectura, digamos, Pablo ayuda a que los cristianos de Corinto, Corinto es la capital de Acaya, se fijen en la actitud y en el comportamiento de los cristianos de Macedonia, los que están en el norte, ¿no? Por donde estaba Filipos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es la capital de Macedonia, ¿de acuerdo? Y cuando advierte un poco sobre ese comportamiento, se fija en algo que parece contradictorio. En medio de los sufrimientos, de las tribulaciones, de las luchas, de las contrariedades, ¿no? que experimenta la iglesia de Macedonia, de algún modo la actitud que reproduce esa situación en los cristianos es de inmenso gozo y de inmensa alegría. Qué raro. Y además, a pesar de que de alguna manera la iglesia pasa por necesidad, quiere decir que de alguna manera, ¿no? Pues hay una nota característica y es su pobreza, que parece que de alguna manera, ¿no? Pues no tienen muchos medios, ¿no? Para poder de alguna manera no subsistir en medio de las exigencias de este mundo. Lo que les caracteriza fundamentalmente en medio de su pobreza es su generosidad. No solamente en el darse a sí mismo, sino en el también compartir aquello, no que les sobra, sino lo que tienen. No sé si me entendéis. Que es otra actitud bastante paradójica. ¿Quién podría entender la situación que pasa en la iglesia de Macedonia? ¿De acuerdo? ¿Alguien me lo podría explicar? Actúan conforme a Dios. ¿Ah? Actúan conforme a Dios. Actúan conforme a Dios. ¿Está muy bien? En realidad, de algún modo, eso no se explica si no es por la participación de una gracia extraordinaria de Dios en su corazón. ¿Y qué es lo que reproduce esa gracia? ¿Por qué de algún modo ellos, en medio de las tribulaciones, están alegres y por qué en medio de su pobreza se vuelven totalmente generosos? Por la gracia del Espíritu Santo, eso ya lo hemos dicho. Muy bien, la gracia del Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que se reproduce en su corazón? Hay un configurarse con Cristo, asemejarse con Cristo, dice Javi. De repente hay un cambio, una transformación en el corazón. ¿Por qué se da ese cambio y esa transformación en el corazón? Porque el corazón de algún modo se siente lleno por la presencia de Dios, por la presencia de su gracia. Y al experimentar esa gracia, todo lo demás de alguna manera se relativiza. ¿Cómo más podríamos entender que en medio de las tribulaciones y de los sufrimientos uno pueda experimentar alegría? Porque uno ha relativizado esa experiencia, porque de algún modo ha intentado buscar a través de esa experiencia un encuentro con Cristo, una configuración con Él, una participación en su muerte, ¿no? Para ser partícipes también con Él de su gloria. En definitiva diría, ¿no? Aunque hayan muchos males en este mundo, aunque hayan tribulaciones y sufrimientos, todo eso al final purifica nuestras almas y nos ayuda de algún modo a ir perfeccionando la obra de Dios en nosotros para que alcancemos la vida eterna, que es nuestra verdadera y auténtica preocupación. Así que de algún modo nada de eso me puede separar del amor de Cristo, lo cual de algún modo al considerarlo como un patrimonio, como una herencia, ¿no? que permite alcanzar la vida eterna, pues uno se llena de alegría de vivirlo. Gracias, Señor, por esto que estamos viviendo, porque gracias a esto es que vamos a alcanzar nosotros la vida eterna, ¿de acuerdo?
Y como vamos y apostamos fundamentalmente por la vida eterna, nos desprendemos de algún modo de lo que genera posesividad en nuestro corazón, que es uno de los grandes dramas del mundo, del hombre en sí, cuando se aferra a las cosas y toma de alguna manera una actitud posesiva ante los bienes materiales. Ya sabéis que la cuestión no es tener o no tener, ¿de acuerdo? No es tener o no tener. Hay gente que tiene mucho dinero y es desprendida. Hay gente que es pobre y se pega, madre mía, a lo poco que tiene, ¿no? ¿Me explico? O sea, que podemos ver esas facetas no como una actitud sociológica en sí misma que defina una diferencia entre los ricos y los pobres, sino es fundamentalmente tu corazón. Tu corazón, si en algún determinado momento se vuelve un corazón posesivo, ¿no? De esos que dicen, mío, mi tesoro, ¿no? Como Smigol del Señor de los Anillos, ¿me explico? Que de hecho, si os dais cuenta, Smigol está deformado, ¿me explico? Es un monstruo. ¿Y por qué ha llegado a esa realidad? Porque se aferra de alguna manera a ese anillo, ¿no? En sí, ¿no? ¿Me explico? Entonces no se desprende. Por eso, de algún modo, una persona que se deja tentar, ¿no? Por esa seguridad en lo material se vuelve rácana y tacaña, ¿me explico? Pero muy rácana, ¿eh? ¿Me explico? Devoto de la Virgen del Codo, digo yo siempre, ¿eh? O sea, la racanería es totalmente contraria a la dimensión de la gracia, ¿de acuerdo? Porque una persona que en algún determinado momento no sabe perfectamente que lo que busca fundamentalmente es la vida eterna, ¿por qué se tiene que aferrar a los bienes materiales? ¿Me explico? ¿Por qué le duelen 5 céntimos, 10 céntimos, ¿no? Que de alguna manera se le escapan de la mano? Porque todo su corazón todavía busca seguridades materiales. ¿Me explico? Cambio esta gente pobre en sí, ¿no? Que no tenía casi, ¿no? Yo creo que para sobrevivir. Y sin embargo, de algún modo tienen ese gesto. ¿De acuerdo? Mira, a mí me sorprendí, lo digo yo ahora que no está la persona, y hace mucho tiempo que no viene aquí al Santuario de la Luz. Hay una persona, suelen muchas personas pedirnos ayuda, ¿no? A ese nivel, materialmente hablando, ¿no? Nos piden ayudas económicas y pues a veces hemos ayudado a personas en esa realidad, ¿no? Intentar, pues eso, facilitarles medios, ¿no? ¿De acuerdo? Y me acuerdo de una persona que era pobre, en realidad era pobre, ¿no? Hay muchas personas que de alguna manera, pues al final, pues terminan acomodándose fundamentalmente a pedir ayuda. Pero esta persona era pobre, pobre de verdad, de corazón, ¿no? ¿De acuerdo? Y sabíamos que su situación, y es más, con mucha dificultad me di cuenta que nos pidió ayuda. Bueno, cuando le ayudamos a esta persona, lo primero que recibió, ¿me explico? Lo primero que hizo, en lugar de decir, pues oye, pues voy a ahorrar teniendo en cuenta que mi situación es la realidad, fue hacernos una comida a nosotros. Sabiendo que estaba y que no era necesario en sí, ¿no? ¿Me explico? Pero en su corazón había una necesidad apremiante de compartir esos bienes que el Señor le había dado, porque en su momento, ¿no? Pues había recibido del Señor una ayuda. Y eso es enternecedor. A mí eso me permite de alguna manera comprender la grandeza de la dimensión de la ayuda, ¿no? En sí misma, ¿no? No sé si me entendéis. Entonces, esa es la cuestión. Eso es lo que de algún modo San Pablo comprueba en los cristianos de la región del norte de Tesalónica, y de algún modo lo que quiere transmitir a través de Tito, que es el que se encuentra en la iglesia de Corinto, para que ellos de alguna manera que se han caracterizado, ¿no? Evidentemente por reafirmarse en su fe, por de alguna manera ser abiertos, ¿no? A la acción del Espíritu Santo en su vida, que de alguna manera también se muestren generosos, ¿no? Ante lo que en algún determinado momento Dios les pide, ¿no? Que es de algún modo que iban ese desprendimiento de corazón. ¿Ya? Por eso es un escrutinio fundamental para la vida del hombre. Cuando el Señor te mira a los ojos y te dice, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Porque de algún modo para todos nosotros esa frase, que evidentemente no se interpreta de manera literal, ¿no? Hay padre que nos está pidiendo hoy, ¿no? Claro, vended todo lo que tenéis y nos lo dais a nosotros los pobres y nos vamos de vacaciones a Bora Bora, ¿no? No sé si me entendéis. No es cuestión de alguna manera, ¿no? de desprenderse de los bienes materiales en sí, sino preguntarte si tú tienes tu corazón puesto en esos bienes. Y si fuese así, el Señor te llamaría a la generosidad. ¿Me explico? O sea, a los que son rácanos y tacaños, el Señor les corregiría hoy y les diría, sed generosos. Si sois generosos de por sí, bendito sea Dios. ¿De acuerdo? Si hay generosidad en vuestro corazón. Y ojalá que esa generosidad sea de la que habla la palabra, ¿no? No de lo que sobra, sino de lo que tenemos.
que compartamos lo que el Señor de alguna manera nos ofrece a través de sus bendiciones. Pero si te das cuenta que tienes actitudes rácanas y tacañas, ¿me explico? Que de alguna manera te cuesta y, ¿no? Y que te duele, ¿no? ¿Me explico? Además, porque en el fondo uno muchas veces, ¿no?, esconde en la debilidad de los demás su propia tacañería, ¿no? ¿Me explico? Al final el Señor lo que quiere es que fundamentalmente examines tu corazón. Es que se aprovecha la gente. En el fondo puedes esconder tacañería y racanería mirando la debilidad de los demás y excusándote de la propia responsabilidad que tienes de compartir tus bienes. Para eso tienes al Señor, que es el que juzga la realidad de cada corazón. ¿Me explico? Pero eres tú el que con mucha sinceridad tiene que mirar a Dios cara a cara. Hoy no me miréis a mí. ¿Me entendéis? ¿No? Mirad a Dios y preguntarle a Dios eso: Señor, ¿soy rácana? ¿Soy rácano? ¿Soy tacaña? ¿Soy tacaño? ¿Me explico? Me cuesta cada vez que me piden algo. ¿Me explico? Y cada vez quiero acumular más y acumular más y acumular más, ¿no? Porque en el fondo esa actitud en sí misma, repito, al final lo que te va a llevar es a que pongas la seguridad en lo material. Y una persona que pone la seguridad en lo material nunca es feliz. Siempre se frustra, ¿no? ¿Me explico? Ante algo que de alguna manera le condiciona el corazón. Así que reflexionadlo, ¿de acuerdo? Que es la invitación que hoy hace San Pablo a la iglesia de Corinto. Reflexionad sobre eso y ojalá que entendáis esto como una enseñanza magistral por parte, ¿no?, encarnada en ese aspecto por Pablo, hoy en la liturgia de la palabra, para que en algún determinado momento nos preguntemos eso, si somos capaces de darnos a nosotros mismos, ¿no?, en la medida que ofrecemos una actitud y una disposición generosa frente a los demás. ¿De acuerdo? Y ten en cuenta siempre eso, que de alguna manera hay que ser agradecidos por todo lo que en algún momento Dios nos comparte y nos ofrece a través de su providencia, de tal forma que hagas tú lo mismo. ¿Me explico? Que hagas tú lo mismo, que no busques tanto tu propio interés, tu propia satisfacción. Me ha llegado esto, genial, ya me puedo comprar esto. Sí. ¿Y has pensado en algún momento en compartir esos bienes con los demás? Y hay gente que es espléndida consigo misma. Eso es lo peor. Eso es lo que a mí, digamos, me provoca más súplica al Señor, porque eso me produce mucha compasión. Las personas que consigo mismas son súper espléndidas y generosas, y me voy de viaje, y voy a un hotel 5 estrellas, ¿no?, y me voy a ir, y me voy al spa, y me hago y luego soy empresario, ¿me explico? Y que me permito esa vida de lujo, ¿me explico? Y luego trato a mis trabajadores como si fueran una... Sí, claro. Y a lo mejor tengo regalías y bendiciones en mi empresa y todo para los pobres, sí, para el pobre de mí. Sí, sí, claro. Que es el gran problema de la ambición y la codicia, que ni siquiera tienen la gentileza de decir: te han colaborado todos estos, ¿no? Si eres espléndido contigo mismo, sé espléndido con tus trabajadores y tendrás de algún modo, ¿no?, realmente un corazón sano, ¿no?, no un corazón enfermo. Eso de alguna manera para mí me suscita una gran compasión, pero por la infelicidad que provoca, por la tragedia, el drama existencial que esas personas están cosechando para el futuro. ¿Me explico? Así que vamos a pedir especialmente por eso, para que el Señor de algún modo nos conceda ese corazón espléndido, que teniendo a Dios nos sobre lo demás. Es un poco la cuestión, ¿no?, lo que dice la palabra. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y os aseguro que os sobrarán cosas. Si realmente Dios es lo que sostiene nuestra vida y nuestro corazón. Así que, ¿entendéis un poco la reflexión? Bueno, es que nos están dando un palo estos días, madre mía, mi corazón. Así que a seguir luchando, ¿no? No te quedes ahí pensando: seguramente el Padre lo está diciendo por esta. Ya empezamos mal, ¿no? ¿Me explico? Ya empezamos mal, ¿no? Cuestiona y confronta ante el Señor cómo es la actitud de tu corazón, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno. Ni qué decir del Evangelio. que seguimos, ¿no?, en este discurso del Señor de la Montaña. Estamos hablando de la plenitud de la ley, cómo de alguna manera el Señor no viene a abolir la ley, sino viene a darle y ofrecerle plenitud, y nos ha venido de alguna manera, ¿no?, pues ayudando a que pasemos de la comprensión y la dimensión de la justicia según lo humano a que lo comprendamos a través de la justicia de Dios, ¿de acuerdo? Que es lo que realmente le ofrece perfección, como termina hoy el Evangelio: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es como decir, juzgad las cosas como las juzga Dios, actuar como lo que es conforme a Dios. ¿Me explico?
Entonces, mirad a Dios y tened en Dios un modelo, ¿no?, de cuál es la actuación hacia la realidad de cada hijo suyo sobre la faz de esta tierra, ¿no?, para que ese sea de algún modo también vuestra actitud y vuestro comportamiento con los demás, ¿no? ¿De acuerdo? Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues es que eso también es tan humano. Tan humano. ¿Eh? Que sale de una manera tan connatural al hombre que en algún momento no se puede traducir esto, ¿no? Pues amemos a los que de alguna manera nos gustan, nos caen bien y tal, y pues de alguna vez despreciemos al que de alguna manera, pues evidentemente no es como nosotros queremos, ¿no?, como quisiéramos que fueran las personas, ¿no? ¿Me entendéis? Una situación un poco ahí que de hecho está muy enmarcada dentro de la reafirmación, por ejemplo, ¿no?, del hecho religioso en sí mismo, ¿no? Cuando uno se pregunta sobre el hecho religioso, no sé, por ejemplo, lo que pasaba al pueblo judío, ellos se consideraban, ¿no?, pues los merecedores, ¿no?, de las bendiciones y de las gracias de Dios y la salvación de Dios. ¿El resto qué éramos? ¿O qué seguimos siendo? Pues unos gentiles, impuros, que no merecemos nada, ¿no? O sea, un desprecio en sí, ¿de acuerdo? En el cristianismo, en general, en el cristianismo hay como la impresión de que en algún determinado momento el Señor nos pide no hacer ese ejercicio de acepción de personas, considerar la salvación como el patrimonio de toda la humanidad y ser capaces en algún momento de aprender a amar a los que no creen lo mismo que nosotros creemos, ¿de acuerdo? Ser conscientes, ¿no?, de que ante esa provocación que puede surgir de otro concepto religioso, donde de algún modo nosotros somos impíos, infieles, desgraciados, que de alguna manera no podemos corresponder de la misma manera, ¿no? Que de algún modo lo que debemos buscar siempre es que triunfe por encima de todo eso el respeto y la consideración de cada persona por la dignidad que tiene a los ojos de un Dios que ha muerto por todos los hijos de Dios dispersos por este mundo, ¿de acuerdo? Pues digan, sí, pero bueno, practicarlo cuesta, ¿no? Partimos fundamentalmente de ese hecho, que Dios ama a todos sus hijos, indistintamente, como hoy lo dice la palabra, claramente, para poder entender lo que nos quiere transmitir. El Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos, ¿no? ¿Os imagináis si fuera al contrario? No sé si me entendéis, ¿no? O sea, que tengamos necesidad de solecito, bueno, que es bueno. De todo lo demás, pues lluvia. Pero no sé, no sería un poco raro, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Que un Dios quisiera actuar de esa manera, ¿no? Haciendo como una especie de acepción y que unos fueran como tenidos como más en cuenta. Además que eso provoca una vanidad y un orgullo, vamos, que no cabríamos en la faz de este mundo. Yo soy de los buenos. Yo soy de los justos porque me da el solecito. No me explico. No sé si me entendéis. Dios de alguna manera plantea su amor como un hecho universal y ha entregado su vida por todos, ¿de acuerdo? Por todos y cada uno. Ahí está de algún modo la consideración de la misión adyentes, ¿no?, que va ligada, ¿no?, al cristianismo. Tenemos que anunciarles a todos que Cristo ha muerto y ha resucitado por nuestra salvación, ¿de acuerdo? ¿Queda claro eso? Entonces, precisamente porque Dios lo ha hecho por amor, y nosotros de algún modo queremos mucho a Cristo, porque aquí todos, si yo os preguntara, ¿queréis a Cristo? ¡Ah, sí! Yo amo al Señor. Pues tienes que amar lo que el Señor ama. ¿Me explico? Y entonces está tu vecina, la pesada, tu jefe y el injusto. ¿Me explico? El cura pesado. A eso los ama Cristo. Entonces, como los ama Cristo, es condición suficiente para que todos de alguna manera entendamos la necesidad de amar al prójimo. Porque amamos a quienes Dios ama. Además, porque son nuestros hermanos, literalmente. No estamos hablando de que somos hermanos solo los bautizados. ¿Me explico? O solo los del coro. O solo los del grupo. ¿Me explico? Somos hermanos porque de alguna manera el Señor se ha asociado a la humanidad a través del misterio de su encarnación. Significa que de algún modo nosotros le debemos al prójimo una sola cosa: amor, como lo dice San Pablo. Entonces, aunque hayáis escuchado y que escuchemos en lo profundo de nuestro sentido de lo justo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen y calumnian. ¿De acuerdo? Y así seréis verdaderamente hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Es claro, ¿no?, el mensaje, ¿no? Contundente.
Entonces, si en algún momento tienes resentimientos, rencores, si se te atragantan personas, ¿no? Evidentemente eso produce un gran sufrimiento en nuestro corazón. Necesitamos un trabajo interior, necesitamos ponernos delante del Señor. Señor, pues ya sabes que aunque me cuesta, debo emprender una tarea, y es una tarea en la que se precisa enriquecer el corazón de amor para dirigirnos hacia esas personas con amor. Es verdad que al principio, cuando hay situaciones así de tensión, de tal, es evidente que no sale del corazón nada, ¿no? Hay que empezar por la oración, ¿me explico? Entonces, a lo mejor tú ahí te curas, desgraciado, ya, en fin, entonces tú empiezas a rezar por el cura, a lo mejor se convierte. A lo mejor ya no hace misas de 2 horas, sino hace misas cortitas, ¿no? Tú reza mucho, que lo sepas. Porque las misas de 2 horas no, por lo pronto, no entra en los cálculos, ¿no? Así que, pues tú reza y pide al Señor que logres vencer la resistencia que se produce en tu corazón. Y quizás eso te va a ayudar a que en algún momento, ¿no? Como que tu corazón ceda, ¿me explico? Y sea capaz de alguna manera de aceptar la realidad de cada persona. Las personas no pueden ser como nosotros queremos que sean. ¿Me explico? ¿Sabes el problema, padre? Que esta persona no es como yo quiero que sea. Y yo, el problema lo tienes tú, en realidad. No, la persona tiene a Dios para que trabaje en su vida y en su alma. El gran problema es que tú vives condicionado por esa persona y no tienes paz porque estás fijando tu mirada en otra persona, y eso de alguna manera condiciona tu propia estabilidad y tu propia paz interior. En lugar de orar y en lugar de trabajar intensamente por amar a esa persona, es más, si tuviera defectos, ¿no? Estás llamado a amar a esa persona en sus defectos. Es verdad que necesitamos confianza, necesitamos cercanía como para poder corregirnos mutuamente y ayudarnos mutuamente en la tarea de nuestra santificación. ¿De acuerdo? Pero en principio, de algún modo, necesitamos mucha caridad para llegar a esa confianza, ¿no? Como para poder hablar con un hermano y decirle, hermano, corrige esta actitud que a lo mejor no te está ayudando a sacar lo mejor de ti mismo. Y darle la oportunidad y el tiempo para que Dios trabaje. Se lo dije ayer y no ha cambiado. Yo. ¿Me explico? Claro, y te arranca las vestiduras porque sigues queriendo que sea como tú quieres que sea. Pues ese es el problema que tenemos en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestros grupos. El gran problema que tenemos es el trabajo necesario dentro del ámbito de la caridad para que de alguna manera nuestro corazón no se envilezca. ¿De acuerdo? Para que seamos conscientes de lo que tenemos que hacer cuando tenemos que vivir esas luchas, ¿no? Ante la contrariedad que produce los defectos, las limitaciones, los pecados de quienes se encuentran a nuestro alrededor. El gran reto fundamentalmente para mí es aprender a amar en cada una de esas exigencias. Aprender a amar. Y el Señor nunca es... ¿Me explico? El Señor nunca es esto... O sea, nunca es un tajante, no sé, el Señor no viene con una guadaña, ¿no? A cortar cabezas. El Señor de alguna manera siempre lo que ofrece su perdón a través del sentido de lo justo. El Señor de alguna manera siempre trabaja para que de algún modo crezcamos y maduremos en un amor que al final se convierte en nuestra liberación interior. Porque al final es la garantía de que tengamos una paz estable y duradera en sí. Todo lo demás al final es obra del maligno, que es el que divide, el que cierra el corazón, el que fomenta el odio, el que fomenta el resentimiento, el rencor. ¿Me explico? ¿No? Ese que produce gastritis cuando aparece la persona que te cae mal. ¿Me explico? Es el demonio. ¿Me explico? Te deja caer así un ácido así por aquí. ¿No? Ahí está la fufurufa esa, ¿no? Yo sé. No, empieza aquí todo esto ardor aquí dentro del vientre, ¿no? Y madre mía. Pídele al Señor, Señor, no permitas que mi corazón entre en esa provocación. Si veo a esa persona, voy a rezar por esa persona y voy a pedir que ojalá el Señor le ayude, ¿no? A reconocer cuál es el camino que tiene que seguir. Si está en mí el poderle ayudar, bendito sea Dios. Pero si no está en mí, porque no hay confianza, porque no hay cercanía, porque de alguna manera no se da la oportunidad para poder trabajar ese aspecto en su vida, la oración será fundamental para conseguir ese fin, para que al final
la respuesta sea una respuesta de amor ante cualquier provocación que produzca de alguna manera esa situación ligada a nuestro sentido de justicia. ¿Queda claro? Porque tenemos que aprender todos esa lección hoy, de nuevo. Este evangelio lo hemos leído muchísimas veces. Yo voy dando la predicación, yo mismo voy diciendo, ¿verdad? Claro, por supuesto que es más. Pero hoy mismo vamos a estar a prueba. Así que vamos a pedirle al Señor esa gracia, ¿no? Para que nos ayude a trabajar intensamente para que la respuesta ante esa provocación sea el amor. No puede caber el odio, el resentimiento, el rencor, la maledicencia, el juicio en nuestro corazón. No es compatible con el cristianismo. Pues... Qué duro, padre. Que esto... Lo del sermón de la montaña. Que el Señor se pone muy... ¿no? Pedir la gracia, volvemos a lo mismo, ¿no? Se trata de entender, ¿no? Que de algún modo lo que el Señor nos está ofreciendo es como la conciencia, ¿no? La conciencia de que hoy seamos como, en cierto modo, como mendigos, ¿no? Y le pidamos al Señor, Señor, enriquécenos, ¿no? Con tu pobreza, como lo dice hoy San Pablo, ¿no? Enriquécenos con tu pobreza. Tú te has abajado a nuestra condición humana haciendo un acto de profundo desprendimiento y de profunda pobreza para enseñarnos con esa pobreza, de alguna manera, entender cuál es la riqueza fundamental del corazón, que es el amor. Entonces, Señor, enséñanos esa maravillosa lección. No permitas que se pierda nuestro corazón, ¿de acuerdo? Así que hazle la súplica confiada esta noche. ¿Me explico? Cambia un poco la plegaria, ¿de acuerdo? Esa plegaria, Señor, ¿podrías convertir a la desgraciada esa que me cae tan mal y que hace... Cámbiala un poquito, ¿no? Cambia un poco la oración, ¿de acuerdo? Sí, porque el Señor ahí está, el Señor te diría, que no te enteras, ¿no? Que la que tiene que transformar el corazón eres tú. ¿Yo? Yo soy buena, yo soy bueno. Anda ya. Tú. Actúa como yo actúo en este momento, con paciencia, con benignidad, ¿no? Porque donde actuara de otra forma y te escuchara esa plegaria. Así que vamos a pedirle al Señor, ¿de acuerdo? Tened mucho cuidado de atender siempre a ese llamado que os hago continuamente para que trabajéis en vuestra propia purificación interior, ¿de acuerdo? Así que pidamos esa gracia especial para que el Señor nos enseñe el valor de ese concepto de amar a los enemigos, ¿de acuerdo? Amar a los enemigos. Casi que es amar a los enemigos para hacerlos amigos, para hacerlos entrañables en el corazón. Cosa que es muy difícil, lo sé. No es por amar. Tú eres mi enemiga, te quiero, ¿eh? Soy buena cristiana, que lo sepas. Eres lo peor que hay en este mundo, mi enemiga número uno. No me gustaría que existieras en este mundo, pero te quiero. No, es amar para hacer que esa persona sea entrañable, para hacer que esa persona de algún modo tú la acojas en el corazón. ¿De acuerdo? Es el gran reto que tenemos dentro de la práctica de la caridad cristiana. ¿Queda claro? Muy bien. Pues ánimo. Ok, padre, llegaremos a peinarnos a casa por la despeinada que nos ha pegado el Señor, como siempre durante estos días, ¿no? Con esta maravillosa palabra que estamos escuchando en el día de hoy. ¿De acuerdo? Así que mucho ánimo. Continuamos la celebración de la misa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.